Génesis capítulo 37, versículo 2 dice: esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba a José a su padre la mala fama de ellos. Todos conocemos a José por sus sueños y también por la forma en la que Dios hizo que esos sueños se cumpliesen. Lo que a veces ignoramos es cómo llegó o por qué José llegó a soñar lo que soñaba. Y cuando nosotros vemos de cerca la historia de José, vemos la historia de su vida, de su familia. José era un jovencito que tenía la vida asegurada. Su padre, Jacob, era rico. Era un hombre que tenía riquezas en ganado, en ovejas, en cabras. Era un ganadero. Lo había sido también su abuelo Isaac, también su bisabuelo Abraham, habían sido ganaderos. Y sus riquezas estaban representadas en eso, en ganado. Entonces José no tenía que preocuparse de nada. Podríamos decir que José tenía su futuro asegurado. De hecho, José vestía túnica de colores. Era el que mejor vestía entre sus hermanos. Hablando en términos humanos, José lo tenía todo. Para muchos de nosotros, quizás, al leer esto, al estudiar esto, nos parecería suficiente. O sea, estaríamos conformes, estaríamos felices, dichosos, contentos, porque tenemos ya nuestro futuro asegurado, sabemos lo que vamos a hacer. A José le esperaba ser ganadero también, pastor de ovejas, tener grandes rebaños de cabras, de ovejas. Pero para José no era así. No. En realidad, ¿sabes? José estaba harto de pastorear ovejas, cabras. José estaba harto, cansado de andar en medio de ganado, en medio de la buñiga, en medio del estiércol de todos estos animales. Ya estaba hasta la coronilla de eso. Y justo cuando José está así, empieza a soñar. Ahora tú me dirás, pero ¿de dónde sacas que José se sentía así? Los sueños que tenían nos dejan saber que José quería algo diferente. José soñaba que era alguien importante. José soñaba que era alguien al cual lo reverenciaban, se le inclinaban, le daban honor, le daban honra, lo respetaban. Esos eran los sueños que tenía José. Eso nos demuestra que José quería algo diferente para su vida. José miraba hacia atrás y veía a su bisabuelo, pastor de ovejas, ganadero, su abuelo igual, su padre ganadero, sus hermanos ganadero, y José no veía más futuro para él. Entonces es cuando José empieza a soñar. Y mira, te voy a decir algo. Hasta que nosotros no estemos hartos de lo que tenemos alrededor, hasta que no estemos cansados de lo mismo, de dar y dar vueltas alrededor de las mismas cosas, no vamos a empezar a soñar. Si nosotros nos sentimos cómodos, nos sentimos felices, nos sentimos contentos con lo que ya tenemos, nos parece que es suficiente, estamos felices en la condición económica en la que tenemos, el nivel espiritual, ministerial, con lo que hemos alcanzado, si nos sentimos cómodos, bueno, está bien, no está mal, tenemos que ser agradecidos, claro que sí. Y listo, no va a pasar tal vez nada más. ¿Cuándo empiezan a pasar cosas nuevas en la vida de los creyentes? Cuando están hartos de lo mismo, cuando están cansados de lo mismo. Entonces es cuando empiezan a soñar con algo diferente. Eso pasó en la vida de José. Él empezó a tener sueños. Es lo primero. Mira, si le pusiéramos un orden a esta enseñanza, entonces el primer paso es estar hartos. Estar hartos
de la condición, de la situación en la que estamos, de no sé cuál sea el estado en el que tú estés. Pero creo que ese es el primer paso, estar ya hasta la coronilla de lo mismo y querer algo nuevo, querer algo diferente. Ese es el primer paso. El segundo paso sería empezar a soñar con cosas nuevas, empezar a soñar con algo diferente para nuestra vida, para nuestra familia, para nuestro futuro. Eso empezó a soñar José. Y el tercer paso, ¿sabes cuál es? Es salir de en medio de todo aquello que para nosotros es conocido. ¿Sabes qué hizo Dios? Dios sacó a José de en medio de su familia. Dios lo sacó. Dios tenía un plan para sacarlo de allí. Y parece que era el obrar de Dios dentro de la descendencia de José. Porque a Abraham, para ese entonces Abraham, Dios le dice en Génesis 12, vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré. Y bendeciré y engrandeceré tu nombre. Y bendeciré a los que te bendijeren. Le dice Dios a Abraham. Pero, ¿qué le dice? Vete de tu tierra y de tu parentela. Y lo mismo pasa con Jacob. Jacob le tocó salir de en medio de sus parientes. Le tocó dejar la casa de su padre y de su madre a causa de lo que había sucedido con Esaú, porque le había robado la progenitura a su hermano y le tocó huir. Este salió huyendo. Fue una forma de salir. La forma de salir puede variar, pero es necesario, que salgamos. A veces debe ser porque Dios nos saca. O a veces debe ser porque tenemos que tomar la decisión de salir. Entonces, lo mismo pasa con José. Dios hace un plan. Su padre lo envía a buscar a sus hermanos para saber si están bien. Cuando sus hermanos lo ven de lejos, dicen, ahí viene el soñador de sueños, porque lo odiaban. ¿Y por qué lo odiaban? Porque le tenían envidia. ¿Y por qué le tenían envidia? Le tenían envidia porque su padre lo amaba. Y además por los sueños que tenía. Entonces dicen, matémoslo. Y miremos a ver qué será de sus sueños. Sin embargo, gracias a un hermano suyo, no lo matan y en cambio lo echan a una cisterna. La cisterna, ¿sabes cómo le llamo yo a la cisterna? Esta se llama la cisterna de la dependencia de Dios. ¿Y por qué? Porque era un hoyo profundo que cavaban para extraer agua. Si tú caes en una cisterna, tú no ves nada hacia los costados y menos vas a ver algo hacia abajo. Solo puedes dirigir tu mirada hacia una sola parte y es hacia arriba, hacia el cielo. Y a veces Dios nos mete en situaciones como esas, donde no vemos nada a nuestro alrededor, no vemos nada. Solo podemos levantar nuestros ojos al cielo y ver que nuestro socorro viene de allá. Viene del cielo, viene de Dios. Él es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Entonces José está allí, pero luego lo sacan y lo venden como esclavo. Y en este punto, escucha, en este punto yo creo que José ya pensaba que en vez de acercarse a sus sueños, se alejaba cada vez más. Cada vez más. Porque se iba alejando de su casa, se iba alejando de su familia, se iba alejando de sus parientes. Yo te voy a decir algo aquí. Si José se queda en casa de Jacob, que claro que lo amaba, su padre lo amaba, su madre lo amaba, hasta lo amaban y lo sobreprotegían y lo consentían de más. Si él se queda ahí, Dios no puede cumplir con su propósito. Y es el caso a veces de muchas personas como creyentes. A veces nosotros con la dirección de Dios hay momentos en los que tenemos que movernos. Tenemos que orar y tenemos que movernos de algún lugar, de algo, no sé, yo no te voy a decir de qué, ya tú tienes que orar y preguntarle a Dios de dónde me tengo que mover yo para que algo nuevo pase en mi vida, para que se cumplan mis sueños. Creo que eso tienes que preguntárselo a Dios. Pero para José era esto. Y él es vendido como esclavo y José, yo creo, pensaba que se alejaba más y más de sus sueños, pero en realidad
lo que estaba haciendo era acercarse más a ellos. A veces no entendemos, o casi siempre no entendemos el obrar de Dios. Y es que no tenemos que entenderlo. Solo tenemos que confiar y creer en nuestro Señor, en nuestro Dios. Porque Él quiere lo mejor para nosotros. Entonces lo venden como esclavo. Luego de allí, sirviendo en la casa de Potifar, su esposa trata de quererlo forzar a dormir con él, con ella, y después lo acusa de que la iba a violar, entonces va a dar a la cárcel. Y ya cuando tú estás en la cárcel, ya sabes qué es en la cárcel. La cárcel es donde muere todo, donde mueren las esperanzas, donde mueren los sueños, donde muere la posibilidad, donde muere, donde ya nosotros no tenemos manera, no tenemos forma de poder conquistar o llevar a cabo lo que queremos, lo que soñamos. Una cárcel es un lugar muy fuerte. Pero también para José, ¿sabes qué representaba eso? Más que para José, para Dios representaba el lugar donde Dios iba a llevarse toda la gloria y toda la honra por lo que Él iba a hacer en la vida de José. Dios tenía todo planeado. Después vemos que José sale de ahí. Faraón tiene un sueño y José le interpreta el sueño al faraón. Además, no solo se le interpreta y le dice qué hacer con la sequía que iba a venir. ¿Y qué hace Faraón? Lo pone como gobernador de Egipto. Cuando leemos Génesis 41, 42 al 43, mira, y aquí viene, este es el paso, el cumplimiento se llama. ¿El cumplimiento de qué? De los sueños. Dice entonces, Génesis 41, 42 al 43, entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo y puso un collar de oro en su cuello y lo hizo subir en su segundo carro y pregonaron delante de él, doblad la rodilla, y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. ¡Wow! Doblad la rodilla. Llegó el momento de cumplirse los sueños de José. Pero mira todo el proceso. Pero, ¿sabes dónde vemos más concretamente que el sueño se ha cumplido? En el capítulo 42, verso 6. Y José era el señor de la tierra, quien le vendía a todo el pueblo de la tierra. Y llegaron los hermanos de José y se inclinaron a él rostro a tierra. ¿Qué había soñado José? Que sus hermanos se inclinaban a él. Aquí estaba el cumplimiento de los sueños de José. Y en el versículo 9, entonces se acordó José de los sueños que había tenido acerca de ellos. Al parecer a José hasta se le habían olvidado los sueños que había tenido. Escucha lo que te voy a decir. Si tú estás harto de lo mismo, de dar vueltas y dar vueltas, tal vez una década, dos décadas en lo mismo, y tienes ese sentimiento de que no estás yendo hacia ningún lado, sueña. ¿Qué esperas? Empieza a soñar y prepárate para lo que viene con el Señor para tu vida.